El objetivo de la reunión de hoy es poner en agenda a la región de América Latina y la necesidad de un compromiso entre sociedad civil, gobiernos y Naciones Unidas para combatir el estigma y la discriminación en las poblaciones afectadas por el VIH. En ese sentido, tenemos una agenda muy interesante donde se muestra y se refleja ese asocio público y privado, en el sentido donde vamos a escuchar las participaciones de representantes de los gobiernos de América Latina y el Caribe, en palabras nada menos que de los ministros de salud de dos países. Vamos a tener representación del Programa Conjunto de Naciones Unidas para el SIDA, y también nos acompañarán otras agencias miembros en la sesión. Nos acompaña también la coordinadora de la Alianza Global, que trabaja en la Red Global de Personas Viviendo con VIH-Sida, o GNP+, por sus siglas en inglés, que es Alexandra Bolguina, una gran amiga de todos nosotros. Y vamos a tener primero una presentación por parte de ONU-SIDA, y después vamos a tener un panel. Les pido que utilicen entonces el chat para preguntas y comentarios. Carlos Mesa, coordinador programático y político de Retrasex, me va a estar colaborando con las preguntas en el chat, o sea que los comentarios quedarán para el registro histórico. Les pedimos por favor que nos compartan preguntas. Entonces, sin perder más tiempo, me gustaría presentar a alguien muy importante para la respuesta al VIH-Sida en América Latina y el Caribe, y hace mucho tiempo, a pesar de que se vea tan joven, que es el doctor César Núñez, quien se unió a ONU-SIDA en el 2007, y en la actualidad es el director del equipo de apoyo regional de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe, que está basado en la Oficina de Apoyo Técnico en la ciudad de Panamá. César Núñez ha trabajado en el servicio público por 30 años, ha trabajado en salud y bienestar de las comunidades vulnerables en su país natal, que es Honduras, donde dirigió el Programa Nacional de SIDA del Ministerio de Salud, en el momento que yo también, siendo joven, lo conocí. Y por supuesto tiene una trayectoria muy importante en ONU-SIDA en diferentes roles, incluyendo la facilitación de la colaboración con el Plan de Emergencia Presidencial de los Estados Unidos, conocido como PEPFAR, el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, un actor muy importante para las Américas, ha trabajado muchísimo en lo que se llama la Agenda de Acción Acelerada 2020, para poner fin al SIDA y otras amenazas de salud pública mundial. Obviamente, en este momento tiene un rol como senior en el Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, el UNDAG-LAC, por sus siglas en inglés. Y bueno, básicamente tiene unas credenciales académicas muy importantes, cirujano en caso que alguien necesite una intervención de urgencia. Y le paso la palabra a nuestro querido amigo y líder en el sistema de Naciones Unidas en el tema de un campeón en el tema de SIDA, el doctor César Núñez. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenas tardes. Boa tarde, good afternoon. Es un placer para mí integrarme a esta sesión tan especial y participar entre tantos colegas que acompañan esta misma reunión desde diversos países de la región. Un saludo especial a la doctora Juliette Cuthbert-Flynn, ministra en el Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica, a Elena Reinaga, secretaria ejecutiva de la Retrasex y coordinadora para la región de Latinoamérica y el Caribe de la Alianza Mundial para la Eliminación del Estigma y Discriminación asociados al VIH, a Marcela Romero, coordinadora regional de la Red LACTRANS, presidenta de la ATTTA, Red Nacional y directora de Casa Trans, a Marcela Alsina, activista por los derechos de las personas viviendo con VIH y Red Bonaerense de personas viviendo con SIDA, e integra del movimiento latinoamericano de mujeres viviendo con VIH. Y por supuesto, también a Cecilia Santamaría, quien es la directora de la respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Sé que tenemos también participando a funcionarios de gobiernos de varios países de la región, distinguidos colegas y amigos de la sociedad civil, a los jóvenes que también acompañan esta sesión y a los medios de comunicación. Hoy recordamos el Día Internacional de los Derechos Humanos y también recordamos que hace 2 años tuvimos el lanzamiento mundial de la Alianza Global, el 10 de diciembre de 2018,
en el 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue realmente una acción, un evento muy importante. Tras un llamado de la sociedad civil en 2017 para acelerar y ampliar la acción para abordar el estigma y la discriminación, ONU-SIDA, ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Red Mundial de Personas que Viven con el VIH, GMP+, acordaron convocar conjuntamente la Alianza Mundial para eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH. Debo mencionar que nuestro querido amigo y moderador de este encuentro, Javier Orcade, representó la Red Global de Personas que Viven con VIH y, por supuesto, como un co-coordinador de esta Alianza Mundial crítica e innovadora. ¿Y cómo es que estamos desde ONU-SIDA acompañando este tema? Bueno, el VIH sigue estando hoy en la palestra y coincidimos o chocamos con otra pandemia que nos ha acompañado este año. Infelizmente, seguimos sumando nuevas personas viviendo con VIH alrededor del mundo. Hoy viven 12 millones de personas que aún no tienen tratamiento y 1.7 millones de ellas lo contrajeron en 2019 por no tener acceso a los servicios esenciales para el VIH. En América Latina, ustedes habrán visto en nuestro más reciente informe que alrededor de 2 millones de personas viven con VIH y el número de nuevas infecciones se ha mantenido alrededor de los 100.000 nuevas infecciones por año. Ese número que hubiéramos querido ver descender o al menos mantenerse en respuesta a las acciones que hemos estado coordinando para su respuesta, no ha sido así. Entre 2009 y 2019, en ese decenio, ha habido un incremento del 21% de nuevas infecciones. Esto es distinto a lo que hemos visto a nivel mundial. Y además, infelizmente, tuvimos 37.000 personas que han fallecido a causas relacionadas con el SIDA. Esto nos recuerda que a pesar de los avances que hemos podido tener a la fecha, todavía nos queda mucho por hacer. Este año 2020, como decía hace un momento, nos trajo un desafío adicional, el de la pandemia de COVID-19. Y hemos visto cómo la misma está logrando pues, enlentecer en materia de salud y desarrollo los avances que hemos tenido en los últimos 20 años. Sabemos que las personas que viven con VIH, incluidos los migrantes, han enfrentado dificultades importantes para poder accesar su tratamiento y el control de su carga viral debido al desabastecimiento de reactivos y medicamentos. Y en ese sentido, pues decirles que se vuelve relevante el tema que nos reúne hoy porque existen reportes de altos niveles de estigma y discriminación, sufrida particularmente por la comunidad LGTBI, mujeres trabajadoras sexuales y otras poblaciones clave durante este periodo, particularmente de restricciones, de aislamiento, de cuarentena, como lo queramos llamar. In this context, and from the perspective of UNAIDS theme for the 2020 World AIDS Day, Global Solidarity and Shared Responsibility, which calls us, all of us, to join forces and resources to meet the needs of people who live with and are affected by HIV, and to confront and eliminate all forms of stigma and discrimination, I would like to express what a great privilege it is for me to be part of this panel of discussion on the occasion of International Human Rights Day. It is also a privilege because, on one hand, this event marks an important moment for our region in the fight against stigma and discrimination with the launch of the Global Partnership, but at the same time, the composition of this panel is tangible proof that global solidarity and shared responsibility is possible. En este sentido, la Retrasex representa el liderazgo y compromiso de la sociedad civil en nuestra región en términos de su participación activa y eficaz como socios claves e indispensables en la lucha contra el VIH y en particular en esta importante tarea de eliminar el estigma y la discriminación. También en representación de los gobiernos de Argentina y Jamaica en este evento se ejemplifica el compromiso político que es necesario para asegurar las políticas, las leyes, los procesos y mecanismos que permiten que las plataformas de salud sean sensibles a los derechos humanos, al género y a la diversidad. Finalmente, en mi capacidad como director regional de ONU-SIDA, estoy aquí para hablar, como decía hace unos momentos, a nombre del secretariado y los co-sponsors, notablemente del PNUD y ONU Mujeres, con quienes comenzamos este camino, pero también sé que hay otros colegas de otras agencias que están conectados hoy y que se suman
a este llamado que estamos haciendo para cooperar mano a mano en la tarea de la eliminación del estigma y la discriminación. Sobre la alianza, ¿qué les puedo decir? Se creó en respuesta a la petición de la delegación de las organizaciones no gubernamentales, de nuestra Junta de Gobierno y las asociadas de las Naciones Unidas. También la alianza representa el marco de un compromiso para responder en forma eficaz y organizada a la eliminación del estigma y discriminación y el reconocimiento de la epidemia del VIH como un desafío en materia de derechos humanos, lo cual ya queda establecido en la más reciente Declaración Política de las Naciones Unidas para poner fin al SIDA, que fue firmada por los Estados miembros en 2016. El grupo de coordinadores o coorganizadores de la Alianza Mundial está compuesto por, había dicho, el PNUD, ONU Mujeres, la Red Mundial de Personas que viven con el VIH y la Secretaría de ONU-SIDA, con el liderazgo y apoyo técnico de la delegación de organizaciones no gubernamentales de nuestra Junta Coordinadora, o PCB. A nivel mundial, 18 países han asumido el compromiso con la alianza. En América Latina y el Caribe, 2 gobiernos lo han asumido y hoy los tenemos con nosotros, Argentina y Jamaica. Y me gustaría reconocer ese compromiso, tanto de Argentina como de Jamaica, con quienes venimos trabajando en la medida de las posibilidades que permite la pandemia del COVID-19 este año 2020, en la construcción de articulación entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil, encontrando un nexus entre el desarrollo, los procesos de respuesta humanitaria y protección social. A nivel de sociedad civil también presente, me gustaría una vez más reconocer el liderazgo de la red LACTRANS, quienes actualmente asumen la coordinación regional de la sociedad civil para la alianza. Igualmente, desde esta coordinación se ha venido trabajando con referentes de las poblaciones clave para dar visibilidad a las necesidades de las personas viviendo con VIH-Sida, mujeres cisgénero, trabajadoras sexuales, personas trans y poblaciones LGBTIQ+, y en pro de normativas, leyes y programas que apunten a la disminución del estigma y la discriminación. De esta manera, esta alianza supone una excelente oportunidad para aprovechar el poder conjunto de los gobiernos, de la sociedad civil y las Naciones Unidas para lograr que el estigma y la discriminación relacionada con el VIH sean cosas del pasado. Para finalizar, me gustaría enfatizar que para poner fin a las pandemias como el VIH o COVID-19, resulta esencial eliminar el estigma y la discriminación, pero ante todo poner a las personas en el centro de la pandemia. Basar los avances con el enfoque de los derechos humanos y adoptar enfoques con perspectiva de género. ONU-SIDA, en forma conjunta con nuestros copatrocinadores, el PNUD y ONU Mujeres, reconocemos el compromiso de la sociedad civil y los gobiernos aquí presentes y reiteramos nuestra continua cooperación para con nuestros socios de la sociedad civil, nuestras contrapartes gubernamentales, el Fondo Mundial y otras agencias de cooperación hacia el fin del estigma y la discriminación, a fin de que no dejemos a nadie atrás. Es importante tener en cuenta que es nuestra responsabilidad individual y compartida el reflexionar sobre nuestros roles como ciudadanos, como padres, como madres, hermanos, hermanas, maestros, tomadores de decisiones y expertos, y trabajar con los aprendizajes que la epidemia del VIH y COVID-19 nos ha mostrado en términos de nuestros roles como agentes de cambio y contribuir más efectivamente hacia la eliminación del estigma y la discriminación relacionadas con el VIH. Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por la invitación a participar de este importante evento en celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, doctor César Núñez. Para los que se acaban de sumar, imagino que pocos no conocen al doctor César Núñez. Él es director regional del Programa Conjunto de Naciones Unidas, quien nos daba una presentación inicial de esta alianza global. A los que acaban de sumarse, ya tenemos 100 participantes en la sala. Les quiero recordar que las preguntas o comentarios se van a realizar por chat, porque si no vamos a estar hasta la medianoche. Y segundo, de forma tal, estamos proveyendo en esta sesión traducción simultánea. Parece obvio lo que voy a decir, pero los que hablan español, elijan español en la opción de interpretación. No se queden en el canal general porque César presentó gran parte de su presentación en español, porque la siguiente expositora va a hablar en inglés. Those people who speak English select the English button, and whatever people speak English or Spanish, you always listen. We will be listening
your language, y lo mismo sucede para el portugués, que no lo puedo decir en portugués. La traducción es muy fluida, es muy buena, así que los que hablan español, por favor, marquen ahora en interpretación el idioma Spanish o español. Para mí es un honor presentar a alguien muy importante, no solo en Jamaica, sino en el Caribe, que es la honorable ministra de Estado de Salud y Bienestar. Es la señora Juliette Coubertin, la honorable ministra de Estado para la Salud y Bienestar de Jamaica. También es miembro del Parlamento en representación del oeste rural de St. Andrews desde el 2016. Cuenta con títulos en Sociología por la Universidad de Texas en Austin y es una reconocida referente nacional, regional y mundial en los ámbitos del deporte, habiendo sido campeona olímpica en 5 ocasiones. En la sección de preguntas les vamos a preguntar en qué materia olímpica ha tenido estos campeonatos, solo por curiosidad. Entre las prioridades de su portfolio, de su trabajo como ministra de Estado, se encuentra la salud materna, la prevención del abuso de drogas y la prevención de VIH. Y ella va a presentar en este momento y le haremos preguntas o comentarios si es que los hay para la ministra, porque como ustedes saben, los ministros de salud en todo el planeta están en urgencia las 24 horas por la crisis de COVID y debemos permitir que la ministra pueda atender una reunión urgente en un rato. Así que, honorable ministra, le doy la palabra. Thank you so much for that introduction. And yes, well, I'm a 5-time Olympian, not a 5-time medalist, but 5-time Olympian, 5 Olympic Games. And my biggest feat was in Barcelona in 1992, where I got 2 silver medals in the 100 and a silver medal in the 200 meters. So it's really a pleasure to present on such an important topic. We've all stated the global partnership to elimination of all of HIV-related stigma and discrimination in Latin America and the Caribbean. This is very important, especially on this day. And so again, I say, good afternoon to everyone. I'm pleased to join in this regional launch on this, especially in this International Day for Human Rights. Ladies and gentlemen, this partnership represents an important milestone on the journey to ending stigma and discrimination against persons living with HIV and affected by HIV/AIDS. It is our duty to intervene and safeguard the health and wellness of all affected. Stigma and discrimination remains significant which is 90% persons living with HIV, not quite there. Various studies have been conducted with persons living with HIV/AIDS, and the data tells a heart-rending story, particularly in regards to access to care for various subpopulation groups in Jamaica who are battling the disease. And some of the findings reported experiencing stigma and discrimination due to their HIV/AIDS status. Another, accepting attitudes towards persons living with HIV/AIDS remain relatively low and declined between 2012 and 2017 from about 14.3% to 11.6%. Disclosure is also a problem. So disclosure continues to be an issue for many persons living with HIV/AIDS. Some 26% of persons indicated that this was the reason for their unwillingness to deal with their diagnosis, while another 27% reported missing a dose because of fears that people would discover their status. We have to address this. Self-stigma
also exacerbate the experience of persons living with HIV/AIDS. More than half of the persons surveyed, which is about 53%, reported that their HIV/AIDS status makes them feel guilty, ashamed, worthless, and dirty. And another 74% find it difficult to tell others about their status, with 81% of them routinely hiding it from others. A study conducted in 2019 among more than 300 lesbians, gay, bisexual, and transgender people found particularly high. 32.5% of LGBT people experienced violence in the last 12 months at the time of the survey. Verbal assault or threat, discrimination, 65%, harassment, 44%, and bullying, 42%, were the most common types of violence experienced. A reported 44% of LGBT people experience discrimination in a church or faith-based space. 20% of persons have been homeless or displaced at some point in their life because of identifying as LGBT. Of that number, 48% had been put out by their family members. In February 2020, it was without reservation that the Ministry of Health and Wellness accepted the UNAIDS invitation to Jamaica to join the global partnership to eliminate all forms of HIV-related stigma discrimination in the Latin American and Caribbean. This initiative has the full support of the ministry through our agency, the National Family Planning Board, which has task to coordinate the action of a multi-goal. I gather from the team that even with the challenges presented by the COVID-19 pandemic, we have still been able to achieve a number of things. The pandemic has significantly altered the way we engage the vulnerable population, and since July, we have been making them a top priority at the Ministry of Health and Wellness. We are committed to realizing a minimum package of evidence-based interventions in 3 main areas: the workplace, health, and education. So I'm very happy today to report that for Jamaica, the partnership has yielded a few things: a revised declaration of commitment to address stigma and discrimination against persons living with HIV/AIDS, a draft operational plan for enabling environment and human rights, which takes into account the draft National Strategic Plan for HIV/AIDS, the Global Fund's Baseline Assessment Report, and the Global Partnership. Also, a capacity assessment of civil society organizations, which helps to map the stakeholders in the HIV/AIDS response to better understand the challenges they face and guide the provision of technical support and assistance. We also have a legal policy review committee to be established and supported by the National Family Planning Board. A restructured technical working group on enabling environment and human rights, also supported by the National Family Planning Board. And lastly, an online reporting dashboard, which is to improve and revolutionize how organizations monitor and evaluate their work around enabling environment and human rights, which will allow all stakeholders to better understand progress towards shared goals, which we have commenced procurement for. So we have done quite a bit. The partnership is also providing technical assistance to strengthen the work of NGOs by assisting JN+ with the development and implementation of initiatives to address stigma and discrimination towards persons living with HIV/AIDS. Jamaica AIDS Support for Life will also be assisted
with the preparation for a retreat, hosting persons who are working on policy and advocacy to end stigma and discrimination. Additionally, the partnership will be assisting in the preparation for submission of a concept to the Global Fund. Key stakeholders and vulnerable population living with and affected by HIV/AIDS across the island for the country dialogue. We are making moves, even as there remains much more to do. Ultimately, we understand that the objective is to safeguard access to equitable, comprehensive, and quality healthcare in line with our 10-year strategic plan for health and wellness. We move towards the achievement of our Sustainable Development Goal 3, which is to ensure healthy lives and promote well-being for all ages. Comprehensive, equitable, and quality healthcare, as noted in the 10-year strategic plan, is essential for promoting and realizing the rights to the enjoyment of the highest attainable standard of health. In equitable health system, services are available to all people and with no difference in quality or distinction on the basis of economic or social factors. That is what we are about at the Ministry of Health and Wellness, and our work revolves around ensuring the best possible health outcomes for the people of Jamaica. I therefore look forward to the continued collaboration among the members of the partnership, and I make clear my willingness and availability to stamp my own personal brand and that of my office to support the efforts to bring about positive change in the care of persons living with or otherwise affected by HIV. I thank you so much and wishing all the best to everyone this holiday season. Thank you very much, Honorable Minister. Un mensaje parroquial para todos los que están participando en esta sesión. Acuérdense de elegir su propio idioma en la interpretación, así siempre van a escuchar lo que pasa en la sesión en su propio idioma. Esa es la primera recomendación. Mantener los micrófonos cerrados y las preguntas las tienen que dejar en el chat. Lamentablemente, con 100 personas en la sala y una agenda muy interesante y mucho que contar, no vamos a poder tomar preguntas con los micrófonos. Y mantengan, por favor, los micrófonos cerrados. Señora ministra, mientras usted nos hacía su elocuente presentación, voy a ir despacio para posibilitar a los traductores. Hay dos preguntas y después... chat, did you need to leave now or we can share one question? We understand that you are on a rush, right? You can. I actually have another meeting going on right now that I have to slip out for, but go ahead. A very short questions, and I think that because there was two questions. The first one was related to what is the role of this government and state on fighting and eliminating stigma, and you basically outlined a comprehensive plan from the Jamaica government on operational plan, a strategic plan, global fund base, the legal policy reform. So I think you answered the question. The second question, in 2 lines, so we don't take much more of your time. What are the lessons learned from the COVID pandemic that you can outline, like 2 or 3, in terms of ensuring that people living with HIV or key populations could still access to services without exacerbating stigma and discrimination? As brief as you can, and thank you for your valuable time. I think you are mute, Minister. Here you go. Oh, thank you for that question. As you know, this has affected everyone. This has affected us globally. And here in Jamaica, it's been no different. What we've tried to do definitely is to make sure that persons were not coming out, leaving their homes to access drugs. And so we were trying to make sure that we were taking those, getting the drugs to them, to their homes.
We are going to continue to fight, all forms of discrimination against persons living with HIV and AIDS in Jamaica. And as I've outlined, what the government plans to do, and also the Ministry of Health, what we plan to do. Yeah. Thank you. Thank you very much, Minister. And I wish you the best. And I'm sure you need to run to another key meeting. And congratulations for all the progress made by Jamaica in the last 10, 20 years. And thank you for being with us. ¿Podemos confirmar si en la reunión tenemos los colegas del Ministerio de Salud de la Nación? Carlos, o alguien del ministerio que pueda confirmar que los tenemos en la sesión ahorita. Están en la sesión, pero están teniendo problemas con el audio. Estamos tratando de resolverlo. Okay. Ahí de área Tranquilo. técnica. Vamos. Ok. Empezamos con otros panelistas y después le damos la palabra al final del panel. Sí. Pedirles a ver si pueden chequear, porque ahí veo que tienen activado el micrófono, si se puede escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Cecilia Santamaría. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola, Cecilia. Mucho gusto. Qué gusto verte. Entonces, bienvenida a la sesión. Lo que vamos a hacer es seguir con el panel. La ministra de Jamaica, no sé si ha llegado a oír una parte de su presentación, tenía una reunión urgente. Entonces, vamos a alternar a las redes invitadas de sociedad civil y el gobierno argentino, y el programa tendrá la palabra en el panel en última instancia, y después compartiremos algunas preguntas de los participantes. ¿Te parece? Sí, perfecto. Gracias. Entonces, vamos a invitar a Marcela Romero. Marcela Romero es secretaria regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, también fundadora y dirigente en la Asociación de Travestis, Transexuales y Trans de la República Argentina, ATA. Entre otras cosas, ha trabajado muy fuerte en la ley de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, y también en la agencia, para los que no están fuera de la región, la agencia gubernamental, autónoma que se ocupa de la lucha contra la discriminación. Entonces, Marcela, lo que les vamos a pedir a los panelistas, si pueden compartirnos la perspectiva respecto del estigma de discriminación desde la perspectiva de su comunidad en un tiempo de entre 7 y 8 minutos, así tenemos más tiempo para discutir. Marcela, el piso es tuyo, el micrófono es tuyo. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Sí, y bueno, se te ve muy bien, estoy divina. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación ahí a mi compañera Elena Reinaga que le puso todo, le pone todo, y seguimos demostrando que la población vulnerada, empoderada y con formación política llegamos a todos los espacios. Y esto está demostrado por mi compañera Elena Reinaga. Ahí está, llegando a un espacio que a lo mejor ni pensábamos, ni lo teníamos, y con su formación política y su empoderamiento, ahí está en un espacio global y involucrándonos a todas las poblaciones. Gracias, Elena, por compartir y ser como sos. Bueno, yo voy a informar la vulnerabilidad en cual vive la población trans y el estigma y la discriminación, cómo nos afecta. Ustedes saben que el 99% de las personas trans en Latinoamérica ejerce el trabajo sexual o la prostitución. Viven bajo la línea de la pobreza. La prevalencia del VIH en la población trans es del 35%. La expectativa de vida de una mujer trans viviendo con VIH es de 35 años. Pero hoy lanzamos nuestro informe del Centro de Documentación de Latinoamérica y el Caribe de Personas Trans. Lo lanzamos hoy a las 18 horas.
para que puedan tener el informe de los crímenes de odio en la cual sucede en nuestra región. Con una edad de entre 20 y 25 años las compañeras son asesinadas y sabemos también en qué condición. Ay, yo escucho acá, pero ahí estoy. El tema del femicidio social en la cual vivimos la población trans. Nosotras vemos en nuestra región que los programas para la inclusión o los programas que hay para las personas trans, pareciera que nosotras nacemos a los 18 años y morimos a los 35. No hay programas en donde haya un acompañamiento desde la niñez y la adolescencia. Tampoco las mujeres adultas mayores estamos dentro de esos programas de protección o de inclusión. La discriminación es muy fuerte hacia las personas trans. Voy a hablar de las mujeres trans. Las mujeres trans, cuando queremos acceder a los servicios de salud, encontramos una fuerte resistencia de los empleados del Estado, encontramos una discriminación muy fuerte. Sabemos que en nuestra región no todos los países tienen una ley de identidad de género en la cual se respeta la identidad. Tenemos Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Costa Rica, que son leyes en la cual las personas trans son respetadas. En los otros países no hay una ley de identidad de género, lo vimos en con el COVID-19. Yo le preguntaba a las defensorías del pueblo, a los representantes de derechos humanos de los países en donde no hay ley de identidad de género, ¿qué hubiese pasado si hubiese una ley de identidad de género en Perú, en Panamá, en Honduras, en El Salvador, en donde fuimos detenidas, maltratadas, humilladas, en donde el género y el pico fue terrible para nosotras, en donde los gobernantes que se sientan en las mesas de planificación para disminuir la discriminación, el cero discriminación, todo lo que sabemos, las campañas que hay global en todo el mundo, esos mismos gobernantes en esta pandemia nos torturaron, nos encarcelaron, nos cobraron multas, nos persiguieron. Esos gobiernos violaron todos los derechos humanos de las personas y todo lo que firmaron en la OEA, con las agencias internacionales, con las campañas que venimos haciendo en la región. Y creo que el COVID demostró que el acceso, que sin derechos humanos no hay acceso universal a nada. Porque si no tenemos derechos humanos y no hablamos de derechos humanos, no podemos acceder a ningún beneficio y no podemos proyectar, tener un proyecto de vida a las personas trans, porque la verdad que una de las mayores mortalidad que tenemos es el VIH, los crímenes de odio, la exclusión social. Una mujer trans vive en la indigencia y muere en la indigencia. Yo creo que es necesario generar programas de inclusión, pero realmente programas en la cual nosotras seamos las actoras principales. Hay muchas campañas, hay muchos programas, pero realmente no llega a la población como tendría que llegar. En algunos países, la red latinoamericana, pudimos hacer un trabajo de incidencia política, cambiar algunas legislaciones, pero cada 4 años cambian los gobiernos, vienen otros gobiernos, se nos cae todo lo que hicimos según el gobierno que está. Bueno, ejemplo claro es Argentina, ¿no es cierto? 4 años en donde no tuvimos un ministerio de salud, en donde no tuvimos un diálogo con el gobierno. 4 años la población trans no tuvo un diálogo con el gobierno. Y eso sucede también en otros países. Yo creo que es necesario que los estados se sienten con las poblaciones vulneradas, vulnerables, que se sienten y que puedan generar esa construcción de nuevos yo siempre digo, nuevos accesos para poder mejorar la calidad de vida de las personas trans. El respeto a la identidad de género en todos los países se vulneran porque también, a pesar de que podemos tener una ley de identidad de género, también se vulneran los derechos a las personas trans. Yo creo que es necesario unir estos esfuerzos. Yo creo que Latinoamérica
está teniendo otra mirada. Yo creo que podemos generar esos espacios que hace 6, 7 años lo habíamos generado y que habíamos sido parte de esos espacios. Podemos profundizar la agenda política que tenemos en nuestra región, pero siempre tiene que ser con una mirada de derechos humanos. Y yo creo que hoy se está demostrando con la Alianza Global, en donde estamos todas las poblaciones, en donde hay un objetivo que tiene la Alianza Global, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Y yo creo que lo he dicho en muchos lugares. A veces no es necesario solamente que tengamos la medicación para alguna enfermedad. Yo creo que hay que ir un poco más, porque hay que hablar de autoestima, hay que hablar de inclusión, y muchas veces se cree que porque una puede retirar una medicación o puede acceder al tratamiento, esa es la solución. No, yo creo que es necesario trabajar el estigma y la discriminación, pero desde la autoestima de las personas. Y cuando hablo de autoestima de las personas, es el acceso al trabajo, a la vivienda, a los derechos económicos, sociales y culturales, políticos y ambientales, porque si no, el VIH sigue subiendo en la región, porque yo creo que no baja la prevalencia del VIH, sigue subiendo. En el caso de la población trans, las muertes son diarias y son muchas mujeres trans que mueren a los 20, 25 años sin haber accedido a un tratamiento. Entonces yo creo que hay que profundizar esa agenda, hay que tratar de ver cómo se genera espacios libres de discriminación, y por supuesto todo tiene que ser desde lo legislativo, porque creo que el paso que hay que dar es todo lo que es legislativo, que haya ley de identidad de género en Latinoamérica, que las personas podamos decidir de nuestros cuerpos, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la educación sexual, pero todo tiene que ser con una mirada a la diversidad. Si no hay diversidad, si no, no vamos a llegar a la igualdad. Yo me estaba acordando de todo lo que hicimos en la región, y cuando nos reunimos con la red latinoamericana, vemos que la prevalencia del VIH sigue subiendo, vemos que la pobreza para nosotras es nuestra vida cotidiana, no salimos de la pobreza, y es donde creo que hay que trabajar. Creo que la agenda política es la pobreza, la migración forzada interna y externa, y por supuesto la exclusión social. Si no trabajamos la exclusión social, no hay justicia social, porque la verdad que quedamos afuera de todas las agendas, quedamos afuera de todos los beneficios que tienen los gobiernos. Y en esta pandemia se vio el abuso que hicieron los estados, la violencia institucional hacia las mujeres trans. Fue una cacería de mujeres trans en pandemia. No nos dejaban entrar a los supermercados, no entrábamos dentro de las listas de bonos que se daban con el tema de alimentario, no nos convocaron a los comités de alimentos, ni nacional, ni municipal, ni regional, no estuvimos. Entonces, si somos una población vulnerable, tenemos que ser parte de esa estrategia que tenga el país, de poder alcanzar a esa población. Hay compañeras que todavía en toda esta pandemia no recibieron un bono, no recibieron alimentación, no recibieron nada. Hubo una migración desde las grandes ciudades, regresaron a sus ciudades porque fueron echadas de los hoteles, fueron echadas de un montón de lados porque no tenían dinero, pero creo que ahí es donde el Estado no nos incluye. Yo creo que si el Estado nos sigue incluyendo solamente para armar planes, y después esos planes no se ejecutan porque no hay financiamiento, porque no hay presupuesto, porque no estamos dentro de esa agenda,
esos planes no sirven, porque los planes son para ejecutarlos, y creo que si uno realiza un plan para disminuir la exclusión social de una población y después no hay presupuesto, eso no funciona. Y yo creo que tiene que haber presupuesto para todas las poblaciones y nadie puede quedar afuera. Nosotras le exigimos a todos los gobiernos que no podemos quedar afuera, porque si no, nos siguen matando, la pandemia nos sigue llevando a todas hacia la exclusión social, y lo único que recibimos del Estado es violencia institucional, exclusión social, y realmente lo que queremos es ser parte de la política que construyan los gobiernos, pero con una mirada hacia el género, hacia la identidad de género y hacia toda la diversidad, porque si no, no vamos a poder avanzar. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por tus comentarios y por poner el marco en torno a una población clave y prioritaria en la respuesta al VIH, que sufre diferentes intersecciones del estigma y la discriminación, como son las personas trans, transfemeninas y transmasculinas. Para ir intercalando, y a propósito que la tengo enfrente, darle la posibilidad a Cecilia Santamaría, pero no te haberte bautizado, porque siempre te he nombrado por tu primer nombre, hace muchos años. Cecilia actualmente es la directora nacional del programa de SIDA, tuberculosis, hepatitis viral, y por ahí falta alguna enfermedad. Pero bueno, mucha gente se refiere entre amigos con la dirección de SIDA, aunque queremos visibilizar las otras problemas de salud también. Es una persona que lleva muchos años trabajando en el tema, desde lo técnico y también, por supuesto, como trabajando desde el gobierno y desde el Estado en el programa, por lo menos que yo conozca. Como hablamos recién con la ministra de Salud y Desarrollo de Jamaica, poder tener la presencia de dos países que han firmado esta alianza global como Argentina y Jamaica, y escuchar la perspectiva de la Dirección Nacional. Así que, Cecilia, gracias por estar con nosotros, y te paso el micrófono. ¿Bien ahí? ¿Se me escucha bien? Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias, Javier, Elena, Marcela, que venimos conversando hace un ratito y continuamos acá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo de parte del ministro, que también pide disculpas por no poder estar presente por la situación de la pandemia. También queríamos agradecer por la oportunidad de comentar muchos de los avances que tiene la Argentina, y también, como bien comentó Marcela, todos los desafíos que tenemos por delante y las cuestiones que todavía tenemos fuertemente pendientes. En esa misma línea, justo la escuchaba recién a Marcela y pensaba como dentro de los avances que queremos comentar, que son fuertemente y básicamente en materia legislativa, como son claramente avances logrados colectivamente y fuertemente impulsados por las organizaciones. De hecho, las personas que veo acá enfrente mía son las protagonistas de la mayor parte de los avances en nuestro país. Eso tiene que ver en materia legislativa. En primer lugar, hace más de una década, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Después de eso se hizo el primer Plan Nacional contra la Discriminación a cargo del INADI, junto con las organizaciones que todavía sostienen espacios de lucha contra el estigma y la discriminación. Luego tenemos la educación sexual integral, y a partir de ahí empezamos con la Ley de Matrimonio Igualitario, que todos, todas y todes salimos a festejar. En el año 2012 tuvimos la Ley de Identidad de Género también. Todos estos logros hechos a través de las luchas, los cuerpos, las peleas y a veces las vidas de muchas compañeras y compañeros, que algunas están y otras no en este momento, así que fuerte reconocimiento en ese sentido. Y siguiendo con algunos avances en materia legislativa, ya este año, a través del decreto del cupo laboral trans, travesti, transgénero, que asegura que el 1% de las personas que ocupan partes del Estado sean de ese colectivo. Todos estos avances son avances fuertes que realmente creemos que son valiosos y por eso los traemos a colación, pero también sabemos que en nuestro territorio siguen habiendo
fuertes situaciones de estigma y discriminación, tanto para las personas trans como cuestiones relacionadas con la identidad de género, con la orientación sexual, hacia las personas con VIH. También compartimos lo que decía Marcela con respecto a que sabemos que estas situaciones han empeorado en contexto de pandemia, han empeorado situaciones que tienen que ver con el acceso a la prevención, a un diagnóstico oportuno, a tratamientos de calidad, y todo eso creemos que es el primer lugar donde tenemos que ponernos a trabajar fuertemente. Un poco porque nos preguntaban qué cuestiones entendemos como logros. En materia de respuesta específicamente sanitaria, podemos contar algunos hechos importantes en los últimos años que creemos que contribuyeron a la disminución del estigma y la discriminación. De vuelta, son políticas construidas colectivamente con organizaciones y con organismos internacionales, casi en todas. Una importante a remarcar fue la creación de los consultorios de diversidad, consultorios inclusivos, consultorios amigables, que en diferentes partes del país se abrieron, siempre con organizaciones y también con el apoyo de los organismos internacionales, que tuvieron como idea, como eje central, la idea de mejorar el acceso a la salud de estas poblaciones claves, de básicamente población trans y población de trabajadoras sexuales. Esto se hizo enfrentándonos a una dicotomía fuerte y de gran discusión hacia el interior sobre esta importante discusión entre políticas específicas hacia algunas poblaciones y al mismo tiempo la necesidad de tener un Estado y un sistema de salud íntegramente integral, amigable, inclusivo, y entendemos que la lucha es en ambos sentidos, o sea, generando políticas específicas para las poblaciones que no pueden esperar más, que ya han sufrido y padecido demasiado, y al mismo tiempo pelear por un Estado íntegramente inclusivo, amigable, como queremos todos, todas y todes. Por otro lado, en cuanto a cuestiones relativas a avances nacionales, el país ha adherido a la propuesta del 90-90-90, en ese, digamos, creo que todas y todos sabemos lo que significa eso, pero es básicamente lograr que el 90% de nuestras personas con VIH tengan acceso al diagnóstico, que el 90% tenga acceso al tratamiento y el 90% estén indetectables. En ese proceso iniciamos un camino que entendemos que también fue entorpecido en contexto de pandemia, que sabemos que, aun cuando nos preguntaron qué cuestiones pusieron en marcha en torno a la pandemia para poder sostener el acceso a la salud, se pusieron en marcha diferentes cuestiones, intentar entregar medicación más tiempo cuando se pudo, pero a veces no se pudo, tratar muchas organizaciones acercaron medicación a domicilio de las personas cuando fue necesario, intentamos hacer acuerdos entre provincias y aún internacionales cuando había personas en nuestro país que estaban varadas en el exterior o en otras provincias para que les llegara la medicación, pero todo eso no fue suficiente y sabemos que el año que viene vamos a enfrentarnos a más personas con diagnósticos tardíos y con brechas en la adherencia con respecto a esto. Después también adherimos a toda la estrategia de prevención combinada, en la cual nos falta avanzar fuertemente. Eso tiene que ver con la idea de pensar propuestas de estrategias preventivas que no sean un modelo único para todas las personas, sino tener que ver con estrategias desde lo biomédico, desde lo comportamental, desde lo estructural, que se acomoden a cada situación y a cada población con sus propias particularidades, pero también nos falta avanzar. En cuanto a logros, podemos decir que hoy sabemos que tenemos 58.000 personas dentro del sistema público recibiendo medicación gratuita. A veces eso es algo que quizás damos un poco por sentado, me parece. Creemos que es un gran avance. También nos falta, y sabemos que hay un porcentaje de la población que no está terminando de acceder a la medicación. Y también sabemos a través de un sistema integrado de información que tenemos nacional que de estas personas hay un 93% que tiene esquemas de primera línea o adecuados, pero hay un 5% que todavía recibe medicación antirretroviral que no es de elección, que debería cambiarse, y tenemos un trabajo ahí a hacer con los equipos y con las personas para lograr que el 100% de nuestra población acceda a medicación de primera calidad, y eso es nuestra deuda como Estado. También estamos terminando ahora de resumir y de revisar un proceso de un nuevo estudio de estigma y discriminación contra las personas con VIH que se hizo de vuelta con organizaciones y en conjunto con las agencias internacionales, que creemos que nos va a servir de vuelta para seguir mirando y como norte para tomar decisiones a futuro en cuanto a las políticas públicas en materia de discriminación. Y finalmente queríamos cerrar diciendo que entendemos que si queremos avanzar en cuanto a políticas fuertes contra estigma y discriminación, el Estado nacional tiene que tener un rol central en ser la directriz en cuanto a la definición de políticas públicas y teniendo en cuenta las vulnerabilidades particulares y las especificidades y necesidades de poblaciones que en este momento están teniendo una fuerte dificultad en el acceso al sistema de salud. Así que bueno, muchas gracias. Estamos acá para seguir conversando.
Muchísimas gracias, Cecilia, por tu excelente presentación. Bueno, felicitaciones en asumir la dirección. Muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad todavía de felicitarte. Y hay detalles. Creo que vamos a volver sobre las preguntas que les pedimos. Por favor, dejen en el chat. Recuerden que tienen un icono que dice Interpretation, que es para que ustedes elijan su idioma en caso que no hablen español, tienen portugués y inglés. Y la importancia que remarcó Cecilia, que vamos a volver cuando tengamos la discusión en el panel, pero de un Estado presente. De un Estado presente que toma decisiones en términos basado en la evidencia. Un Estado que en el caso, lo traigo a colación de Marcela Romero, en su momento la Presidenta de la República entrega los documentos de identidad después de la Ley de Identidad de Género y una serie de gestos de liderazgo que demuestra que discriminar y estigmatizar está mal. Y para eso necesitamos a los jefes de Estado, necesitamos a los ministros. Y otro detalle no menor, que no vemos muy comúnmente en otros países, es que las autoridades nacionales tienen un barbijo sobre la mesa que lo usan, ¿no? O sea, yo acá tengo el mío de cobertura universal que se celebra mundialmente en 2 días y Cecilia tiene el suyo, y eso es importante porque predicamos con el ejemplo, y eso es fundamental. Pero no quiero tomarme mucho más tiempo porque tenemos todavía un programa muy interesante y la siguiente expositora también es una amiga. Esto es una reunión de amigos y de activistas súper importantes. Es Marcela Alsina, una activista por los derechos de las personas viviendo con VIH-Sida, quien es fundadora de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH-Sida, un punto de inflexión en el movimiento que tenemos en la Argentina. Integra el movimiento latinoamericano de mujeres que viven con VIH y también fue su responsable, su coordinadora. También estuvo en la función pública, en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en el partido de Merlo, que para las personas con VIH-Sida ocupar esos espacios para nosotros es un orgullo, sobre todo cuando lo hacen bien como Marcela, y es muy importante. Entonces, Marcela, 7, 8 minutos, o sea, en la escala de Marcela Romero, un poco más abajo. Marcela, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Elena, y a todas las colegas y colegas, amigos acá. Venimos de otra reunión y seguimos como hablando del tema. Meternos en el tema de estigma y discriminación, cuánto ha salido en esta época de pandemia, ha recrudecido, y veíamos que cuando nuestros compañeros y compañeras nos pedían ayuda, nos decían, necesito medicamentos, necesito alimentos, y otros, muchos, casi más de un 20% de personas que llamaban, eran porque tenían o habían sufrido alguna situación de estigma y discriminación. Y uno se puso a pensar, se pone a pensar, después de 30 años que hablamos sobre medicamentos, sobre calidad de medicamentos, cómo hemos avanzado en el acceso universal a los medicamentos o a los tratamientos, y cómo el tema del estigma y la discriminación ha quedado ahí, cómo cuesta cambiar todavía el abordaje del VIH y el abordaje de los diferentes espacios. En algunas de las provincias nos contaban que se empezaron a repartir medicamentos en los centros de salud, o sea, se tuvo que descentralizar la entrega de esos espacios donde estaban los y las expertas o los y las amigas entregándonos medicación. Pasamos a otros lugares del propio sistema de salud, pero que no tenían, digamos, tanta experiencia en la atención de personas viviendo con VIH. Y ahí, ¿cómo se vino una bocanada de denuncias sobre la estigmatización? Desde preguntarle cosas que parecían que habían salido ya de nuestro contexto, por su nombre, por su apellido, que vivía con VIH, que la medicación. Recuerdo una compañera del norte de nuestro país que nos contaba, ella estaba embarazada y la llamaron con su nombre y le dijeron, la chica embarazada, esa que está ahí, la que vive con VIH. Y ella se quedó sentada y no quería pararse, pero miraba su panza y decía, soy la única embarazada acá, o sea, caía sobre ella el llamado. ¿Cómo estas cuestiones que parecían que habíamos avanzado, todavía hay un sistema que no lo ha
que no ha avanzado de la manera que a uno le gustaría, que uno preferiría, que uno merecería. Tantas cosas se han hablado y hemos trabajado y ha costado tanto. En el tema de estigma, de discriminación en el área laboral, ahora pertenezco al área educativa. Estuve en la gestión pública como secretaria de Desarrollo Social y ahora pasé al área educativa. Y me extraña viendo desde este sector como también la parte de educación me viene a decir, porque saben que vivo con VIH, no como funcionaria ni mucho menos, sino qué hago con esta niña, con este niño que vive con VIH, que no sé qué hacer, que el pibe, que la piba. Temas que uno cree en el consciente que habían desaparecido, que ya no estaban, que habían bajado. La pandemia indudablemente ha recrudecido la entrega de alimentos. No quiero irme sin decir esto también, ¿no? Los listados de entrega de alimentos que peleamos primeramente para que la gente viviendo con VIH pudiera acceder a algunos beneficios, pero por otro lado en una lista aparte sellada con rojo, personas viviendo con VIH, o sea, sin respetar muchas de las leyes que Argentina lidera en la región. Entonces, entendemos que hay un montón de normativas donde Argentina ha sido pionera, pero en el desarrollo, en el acostumbramiento de poner en práctica esas leyes, esas normativas, y cuando nos alejamos de los centros urbanos, cuando nos vamos a las provincias, a los lugares más pobres, a los sistemas penitenciarios, ahí se recrudece y parece que eso es un elefante blanco, un elefante enorme que nos cuesta mover. Entonces, tenemos que hacer, yo festejo y agradezco tanto a Elena como a todo el equipo de mundialmente sumarnos a la firma de eliminar el estigma y la discriminación de los países. Es un trabajo enorme, pero se necesita decisión política, el más alto rango que lo ponga en la agenda y las organizaciones de la sociedad civil acompañando para entender por dónde viene la respuesta, a dónde tenemos los problemas, dónde podemos ir solucionando y cuáles serían las estrategias. Quiero cerrar con esto y aprovechando a Cecilia y dándole la bienvenida como jefa del programa, el tema de las obras sociales, la precariedad laboral, cómo han quedado muchos compañeros sin medicación, sin saber qué hacer, porque contaban con una obra social o con un monotributo que por la pandemia lo han perdido. Entonces, ¿cómo salir a tener una respuesta integral sobre esto? Las organizaciones somos parte de la respuesta, sin duda. Así que deberíamos reunirnos, llamarnos y seguir avanzando. Muchísimas gracias a todos por la invitación y que sea ley, por supuesto. Muchísimas gracias. Si va a ser una noche larga hoy, que se debate, para los que no siguen tanto el tema o no son de Argentina, se debate en diputados en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, para hacerlo, el título es mucho más largo y muchos de acá saldremos para la vigilia en un rato cuando termine este muy importante lanzamiento. Tengo una pregunta para los tres panelistas, porque la gente ha usado mucho el chat para saludarse, está muy orgullosa. Hay toneladas de felicitaciones que después en la grabación Elena, César y los colegas van a poder ver, porque la verdad que la gente está muy feliz y muy emocionada con la iniciativa. Pero para cerrar un poco el panel, quiero conversar con Marcela Romero, Marcela Alsina y con Cecilia. El disparador sería, en el 2017, ONUCIDA y OPS publica la prevención combinada bajo la lupa, ¿no? Algunos de ustedes se lo han usado, lo han leído, mejor dicho, y también lo han usado para incidencia política. Uno de los descubrimientos que tiene la lupa de prevención combinada de ONUCIDA y OPS es que las poblaciones claves, de mujeres trabajadoras sexuales, personas trans, personas viviendo con VIH, gays y otros HCH, personas que usan drogas, identificaban el sector salud o los servicios de salud como el lugar donde más estigma y discriminación había o habían padecido o habían enfrentado. Estoy seguro que Elena se muere por responder, pero ya le va a llegar su turno. Pero quería preguntarle a Marcela Romero primero, exacto, ¿cuál es su reacción a este descubrimiento? Esto
ustedes lo vienen diciendo hace mucho tiempo, pero después de trabajar con 30 países en la lupa de prevención combinada, las poblaciones claves y algunos funcionarios reconocieron que el lugar donde más estigma y discriminación había para las poblaciones claves eran los servicios de salud. Romero, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasa con eso? Tenés el micrófono apagado. Ahí está. Ahí está, Sí, el servicio de salud y después viene el tema educación. Son dos lugares donde más discriminación recibimos las personas trans. Y el tema de los servicios de salud, nosotras incidimos dentro de esos espacios, pero nos encontramos con profesionales que la verdad que yo digo que este tema de capacitar ya, basta de capacitar, yo creo que ya hay que formarlos desde su inicio en la cual ellos ingresan a una universidad, a la facultad, porque muchos de ellos cumplen nada más esa hora que hay de capacitación, pero tienen otra mirada hacia nosotras, ¿no es cierto? Esta cosa de humillarnos cuando vamos a un servicio de salud, de realmente no preguntarnos cosas como, no sé, cómo es tu alimentación, tu adherencia al tratamiento. Yo creo que los servicios de salud se volvieron muy medicalizados, ¿no es cierto? Llegás al servicio, retirás tus medicamentos, si te duele la cabeza te dan una vallaspirina, si te duele el estómago una hepatalquina, y eso es todo el servicio de salud. Yo cuento una cosa que hace muchos años nosotras le preguntábamos a las compañeras si tenían puesta la vacuna de hepatitis. Había un 80% de las compañeras que no tenían la vacuna de hepatitis y que iban a un servicio, se atendían en un hospital. Bueno, logramos que las compañeras accedan. Ahora le estamos preguntando a las compañeras, mirá lo que le preguntamos, ¿ustedes alguna vez el médico os accedieron a un servicio de un proctólogo? No, nunca. Nunca accede una persona trans, en este caso una mujer trans, a un proctólogo. Y si accede es la discriminación a full porque los horarios y todo eso, y la gente que va. Pero no accedemos a una salud integral. Seguimos, escuchaba a Marcela y digo, seguimos como hace 10 años, siempre con lo mismo. Esta cosa de ir al hospital, te piden el análisis del VIH, si sos positiva pasás a otro sector, ya empezás a sufrir una discriminación. Y no hay salud integral, no hay una salud integral, no hay una salud en la cual una persona trans pueda acceder a una salud en donde todo lo que acceden otros ciudadanos, nosotras podamos acceder. Y cuando nosotras le decimos a los médicos, ¿por qué las compañeras no acceden a un proctólogo? Nos miran mal, se enojan. Y no hay una contestación que te digan, bueno, disculpa o no, se enojan y no tienen como su cuestionario hecho dentro del hospital de lo que se va a hacer y de lo que no se puede hacer. Y yo creo que el tema de cáncer de colon, un montón de cosas que las mujeres trans sufrimos, se podía prevenir con una salud integral. Estoy hablando de una salud integral, que no solamente la compañera trans vaya cada 3 meses, cada mes, nada más que retirar su tratamiento, en donde ese médico no pueda tener un diálogo un poquito más de lo médico y un poquito humano en su atención. Eso no existe en los hospitales, ya no existen. Hay médicos, por supuesto, pero para nosotras es todo como medicalizado. Vas a retirar la medicación, volvés dentro de un mes, al mes volvés con una úlcera en el estómago, se te cae el cabello, estás teniendo problemas con esa medicación, siempre te dicen que es efecto de la medicación. Después te encontrás con que la compañera falleció y fallece en un estado terrible de salud, ¿no es cierto? Ir a un hospital, las compañeras siempre decimos que las mujeres trans van al hospital horas y antes de morir, porque la verdad es terrible la discriminación, y estamos hablando de hospitales como el Muñiz, hospitales de infectología, hospitales claves, en donde entras a ese hospital, se te ríen, se burlan,
y vos decís, este hospital tiene 100 años, trabaja en infectología. Entonces, yo creo que todavía culturalmente nos ven a nosotras como personas peligrosas. Entonces, eso es lo que hay que trabajar para que la sociedad pueda cambiar la mirada que tiene hacia nosotras. Listo. Estaba hablando para mí, que es algo habitual. Entonces, vamos a Marcela, ya que tenemos a Marcela Romero, vamos a Marcela Alsina, porque después le preguntamos a Cecilia, que además tenemos 2 preguntas, tiene bonus track. Marce. Gracias. Bueno, un poco como estaba diciendo, se ha notado en estos últimos años un decaimiento de la atención del sistema de salud. Creo que con esto de liberar, de tomar inclusive tantos documentos internacionales, y hablamos del 90-90-90, de poder llevar políticas de Estado, estos 4 años que hemos tenido, mirando hacia atrás, hubo un decaimiento en la atención y en la precariedad de la salud que impactó indudablemente en toda la población y también en la población de personas viviendo con VIH. Entonces, yo creo que esto debemos rever. Marcela hablaba de estas capacitaciones, de estas formaciones, y también vuelvo a la descentralización, porque el COVID lo que ha traído es que con esta descentralización obligatoria, los sistemas de infectología, que eran donde se atendía la gran cantidad de poblaciones viviendo con VIH, quedaron colapsados por el COVID, y tratando de dar respuesta a toda la población viviendo con VIH, y en ese camino se perdió la población, no sabían dónde ir, no sabían dónde buscar medicamentos para enfermedades oportunistas, se enfermaban, no tenían preservativos, llamaban a las organizaciones, o sea, un descontrol en la respuesta, y que tenía que ver y tiene que ver con esta descentralización. Y después, cuando se descentralizó en algunos espacios, muchos, y esto lo puede decir, digamos, la gente de los ministerios, muchas de las unidades sanitarias no quieren atender a personas viviendo con VIH. Las vuelven a poner, no, necesitamos una capacitación específica y especial. La verdad, necesitan saber algunas cosas, pero nada más. Nos pueden atender, no sé. Entonces, creo que también acá hay una mística sobre el VIH, de una atención muy especializada, y por otro lado una centralización de algunos lugares donde estamos como peleando si los largamos, si no los largamos los programas. Entonces me parece que son como políticas de Estado que se tienen que analizar, que estudiar, llevar adelante, y la verdad, empezar a tomar otras respuestas y utilizar todo el sistema de salud, porque la verdad, el COVID ha perdido a muchas personas, han dejado y han abandonado muchos tratamientos que no sabemos cómo rescatar. Gracias. Estás hablando para vos, Javi. Sí, y ahora con otra personalidad. Muchísimas gracias, Marcela, por tu participación. Entonces, con la directora del programa, Cecilia Santamaría, la misma pregunta, brevemente, porque tengo una pregunta especialmente dedicada para vos también. Cecilia. Bueno, coincidimos en un montón de puntos. En primer sentido, también lo vemos, o sea, las cuestiones de lo que están planteando las 2 compañeras con respecto a la discriminación en los equipos de salud lo vemos. También coincidimos en que en general el segundo nivel de atención, el espacio hospitalario de especialistas, en general son equipos más hegemónicos, más biologicistas, más centrados solamente en el equipo del médico o médica, más patriarcales, más todo eso se centra en los ámbitos hospitalarios, por lo cual, como bien traía recién Elena, también nos pasa que, Marcela, perdón, pensábamos en la posibilidad de descentralizar la atención al primer nivel de atención. De hecho, se hizo en el país en 3 lugares, en Ciudad de Buenos Aires, en Jujuy y en San Juan, con experiencias heterogéneas, de vuelta. En primer lugar, lo que plantea la compañera, o sea, en la cabeza nos parecía que estaba una buena idea, porque en general hay equipos interdisciplinarios, tienen mucho más contacto con la comunidad, donde hay promotores y promotoras de salud, donde hay algún laburo mayor con las organizaciones, con todas sus limitantes. Nos encontramos en algunos lugares con experiencias muy positivas, donde entendemos que los equipos con todas sus falencias eran más adecuados, estaban más capacitados, tenían, digamos, más idea de lo que hacían y eran mejores, y en algunos lugares no tanto, exactamente. Equipos
atemorizados con la temática como si fuera algo que digo, pero ¿cómo yo hago con esta situación? En algunos casos nos preguntamos, que también creo que es una pregunta para las compañeras a contestar, si creemos que en todos los casos las poblaciones de las personas con VIH se sienten cómodas siendo atendidas en el centro de salud que queda por ahí a 3 cuadras de su casa, donde atiende la administrativa, que es la misma persona que ve en el súper, y que quizás, porque el centro de salud es chiquito y la persona que atiende la farmacia es la misma que da el turno, y si quizás la entrega de medicación antirretroviral en ese contexto es algo que nos sirve o no. De hecho, digamos, sé que no estamos hablando del tema, pero viene al caso en otras situaciones en las cuales se quiso descentralizar la atención de otras problemáticas de salud, como puede ser la tuberculosis. Nos pasó lo mismo, la población muchas veces me decía, no, pero para que a mí le debía ir al centro de salud a 5 cuadras, la confidencialidad se dio las 700 veces, entonces yo prefiero que no, y bueno, me parece que es a construir. Creo que lo que está atrás de todo esto es la batalla cultural, digamos, mucho más grande de lo que significa, necesitamos equipos de salud que, digamos, hagan lo que tienen que hacer, y además necesitamos la batalla cultural de poder corrernos de algunas cuestiones que sostienen el estigma de la discriminación en todos los ámbitos, inclusive y fuertemente en los espacios de salud. Pero coincido en que tenemos que pensar en estrategias, en primer lugar, que se alejen de los hospitales, digamos, sin duda, como trajeron las compañeras, en contexto de pandemia fue necesario y quizás lo estimuló. El hospital me parece va a ser el último batallón donde tengamos que pelear, y la verdad que hoy en día tenemos una gran lucha en ese lugar, porque como traía recién Marcela también, el día de hoy en la Argentina la población trans accede al sistema de salud en términos generales cuando necesita de un segundo o tercer nivel de atención, necesita una internación o una terapia intensiva, porque accede muy tardíamente. Entonces los espacios que se centran en la protección y la prevención de la salud son espacios que en ese momento, cuando la compañera viene con una neumonía bilateral o con una situación de salud grave, requiere un hospital, o un hospital que trata a las compañeras de esa manera. Así que sí, coincido, hay un largo camino a recorrer. La descentralización es un camino posible, vamos a tener que ir conversándolo y desandándolo y viendo en qué situación en particular, de qué manera, con quiénes, porque seguro de vuelta no va a ser una receta universal, pero sí es una posibilidad de explorar, me parece. Esa es la primera, ¿no? Sí, gracias. Esa es la primera. La otra no te la vas a esperar, yo tampoco. Viene de Matías Muñoz, de la Asociación Ciclo Positivo, y si no la digo, tengo que cambiar mi nacionalidad y migrar. No, pero es un amigo, por eso lo digo. Matías Muñoz, lo hemos hablado muchas veces y en otros espacios, acá y fuera del país. La percepción de las personas que vivimos con VIH es que han habido avances con muchas poblaciones claves, pero quizás no se ve tanto reflejado esto en algunas políticas dirigidas a las personas con VIH, personas que, no es mi caso, que soy muy joven, pero que tienen comorbilidades o que son adultos mayores, tampoco es mi caso, etcétera, pero tomándonos en serio, ¿no? O sea, como que hay una sensación generalizada que hay una postergación de las cuestiones. Y esto un poco el movimiento de personas con VIH en Argentina lo ha traducido en la introducción del proyecto de ley. Entonces la pregunta al estilo Asociación Ciclo Positiva es muy directa. ¿Existe el compromiso del gobierno argentino de modificar en el 2021 la ley de SIDA vigente para actualizar el marco legal desde el enfoque de los derechos humanos y poder profundizar las políticas en contra de la discriminación a las personas con VIH? Bueno, sí, hemos conversado con Matías ya bastante de este tema. Lo entendemos, hay un compromiso claro, de hecho el otro día lo charlamos, de citar una mesa de diálogo. La idea es hacerlo en enero, o sea, básicamente la primera propuesta es lograr tener una propuesta integrada de parte de las organizaciones con respecto a, digamos, cómo avanzar. Entendemos que la ley que hay es arcaica y que tenemos que conseguir una ley mejor y que tenemos que avanzar, que tiene cuestiones muy fuertes que modificarse en cuanto a estigma y discriminación centralmente, cuestiones relativas al trabajo y muchas otras que tenemos que modificar. Me parece que el desafío en lo inmediato es lograr antes de marzo tener una propuesta unificada de las organizaciones para poder apoyar. La dirección se compromete fuertemente a citar a esa mesa de diálogo, a acompañar esa discusión y a hacer todas las aclaraciones, comentarios, discusiones que sean necesarias para ser presentada y estimulada su aprobación, porque la verdad es que la creemos fuertemente necesaria. Seguro. No, y además hemos visto fotos del ministro Ginés González García y de Carla como secretaria de Acceso, Bisotti, perdón, está como muy familiar la cosa, que de alguna manera también respaldan el movimiento y el Frente Nacional de Personas con VIH para que un proyecto de consenso se haga ley.
les agradezco al panel porque ha sido muy rico y tenemos que avanzar en el programa. Para mí es un gusto presentar a una colega que yo admiro muchísimo porque tiene una larga y exitosa trayectoria en la lucha de la agenda de reducción de daño en Europa del Este y Asia Central, una activista incansable que la Red Global de Personas Viviendo con VIH-Sida, GNP+, tuvo la suerte de poder vincularla al equipo para manejar programas, que es Sasha Golguina, que además en su rol, entre varias cosas que hace en la Secretaría de la Red Global, se ocupa de la Alianza Global. Así que invitamos a Sasha, acuérdense de poner la traducción en español, invitamos a Sasha a que nos comparta unas palabras por parte de la Red Global de Personas con VIH-Sida en nombre de la Secretaría entera y de la Junta de Gobierno. Sasha. Thanks a lot, Javier. Yes, I will speak in English. I don't know Spanish, but I'm really very, very thankful. And I'm really happy to be at that launch, really. I'm very grateful to our partners, to Retrosex. I'm very grateful to UNAIDS. And I'm very grateful to the governments, which have heard our call and which have joined the global partnership. This call to action, because from the very beginning, let's be clear, it was communities and civil society who called for action several years ago. We bring that question, the PCB NGO delegation brought that question to the PCB board. It was supported by UNAIDS, by UN Women, UNDP, and GNP+. And we co-convened this global partnership in order to really intensify the actions on the ground. And we are now on that stage. We now come to the countries and countries commit to do interventions, to measure the results and to report to the global level, which is super important for us. The second very important part for us is collaboration. As I said, from the very beginning, it was from the side of the communities. The communities have come up with the whole concept of the 6 settings, because the truth is that our lives of the people who live with HIV, it doesn't stop when we leave the medical facilities. We also have our families, our friends, we go to school, we go to university, we face emergency situations. That's why we have this concept of settings, like, where we have educational settings, where we have workplace settings, where we have justice settings, where we have emergency settings, because it's not only about the medical and biomedical response. Though, of course, stigma and discrimination is very important to reduce the levels of that in the medical facilities. But basically, all the rest of the settings, they also influence what is happening with the person. Also very important, like all the details about the possible interventions, everything you can find in our evidence document. It is the Bible of the global partnership. Those who are implementing, those who are working there, we made our best. All the UN agencies, a lot of great community and civil society organizations were making that document. It was a hard process, but I think that the best interventions, the best possible ways to combat stigma and discrimination are there. So please try to implement that. The third point which I wanted to stress is that now you come to the moment when you are implementing that on the ground. It's super important that governments will work together with the UN agencies, with the donors, with the other stakeholders, and with the communities. And my call is, please let communities lead that process, because we are those people who really know how to combat stigma and discrimination in that setting. We are those who can lead the process. And that is the key element if you want to be successful in what you're going to achieve. I won't take long. It's already night here in Europe. I just wanted to say that I really wish you fruitful, respectful, and good collaboration. It really depends on how you would be able to work together, because such huge animals as stigma and discrimination, you can't do anything with them if you will work separately, if you won't be able, to unite your efforts.
That's why it's so important. I wish you good and fruitful collaborations. And I really ask you, a lot of work is ahead of us. There are millions of people who suffer, but I want to ask you to take that moment and celebrate it, because we are here. We have the countries have joined the global partnership. We have much more chances to combat stigma and discrimination now when we have this opportunity. Thanks a lot. Javi, estás con el micrófono apagado. Son tantas personalidades con las que tengo que hablar. Sasha, thank you very much for your words, and please convey our gratitude to the Global Network of People Living with HIV. We know that it's very late in Amsterdam, and this has happened because there is a partnership of regional, national, global networks of civil society together working with UNAIDS and other UN agencies, and congratulations. And another advertise, tomorrow GMP will be launching the new webpage, so go and visit the new webpage of GMP+. So having said that, habiendo dicho esto, viene la frutilla del postre, una muy querida amiga que es la coordinadora para la región de América Latina y el Caribe de la Alianza Mundial para la Eliminación del Estigma y la Discriminación asociados con el VIH-Sida, Elena Reinaga, pero antes de eso, y durante y ahora, es la fundadora de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, MAR, y desde donde se suma a la red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Retrasex, donde es su secretaria ejecutiva, y desde donde probablemente muchos de ustedes la han conocido. Desde 2018, además, es miembro del Consejo Asesor de la Iniciativa Mundial Spotlight, para la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas en Argentina. También es punto focal titular del grupo de trabajadoras y trabajadores de la Mesa Regional de Vinculación de la Agenda 2030 en la CEPAL. Lugares que hace unos años nadie iba a pensar que una líder trabajadora sexual iba a ocupar. Así que todos estamos muy orgullosos. El micrófono es tuyo para presentar esta iniciativa. Elena, tienes que abrir el micrófono. Estás igual que yo. Ya estoy por llorar, de verdad. Buenas tardes, muchas gracias, Javi. Me estaba acordando, Javier, gracias Alejandra, también darle las gracias a Andrea Bocardí, mi querida uruguaya, por habernos apoyado y habernos también dado todo, y trabajar como trabaja. Creo que nos llevamos muy bien porque somos dos locas que nos gusta hacer todo para ayer, ¿no es cierto? Así que, y también quiero agradecer al equipo de la Retrasé y al equipo de ONUCIDA por estas 2 horas que estamos. Ha llevado muchísimo trabajo para lograr a las intérpretes, muy bien, muchísimas gracias también a las intérpretes, ¿no? Digo, mientras hablábamos, me acordaba, yo tengo 27 años de militancia o activismo, como dicen algunas personas, y me acordaba cuando allá en los 90, junto a mi querido amigo Javier, hacían la marcha del barbijo. Hoy tenemos que usar el barbijo por obligación, por la pandemia del VIH, pero la iniciativa era para llamar la atención a la prensa, ¿no? Ver enfrente al Ministerio de Salud unas 300 personas con barbijo, y entonces eso hacía que todos los medios de comunicación, no era tan fácil, no teníamos las redes sociales como teníamos hoy, ¿no es cierto? Entonces había que hacer cosas que pudieran llamar la atención a los medios de comunicación. Creo que tuvimos éxito, ¿no? Me acuerdo de muchas cosas que no quiero ahora decirla porque seguramente voy a emocionarme. Antes de arrancar voy a hacer unas pequeñas filminitas, ahí saben que no soy muy amiga de ellas, pero las voy a hacer en esta oportunidad, más que nada son figuras, pero quería decirle, porque veo en el chat que hay gente que se quiere unir a la iniciativa de la Alianza. En este mismo momento Carlos va a poner un link donde pueden anotarse y poner sus datos y empezar a ser parte. Esto necesita de nosotras y nosotres, ¿sí?
Y entonces por eso quiero ir a la presentación, a ver, Carlitos, ya creo que todo el mundo le dijo, o sea, Onucida, Sasha, ya le habló lo que es más o menos la alianza contra todo estigma y discriminación. Lo que yo le quiero decir, ¿por qué hay tantas argentinas y argentinos en el panel? Porque como ustedes saben o verán, los únicos países que hasta ahora firmaron esta iniciativa es, bueno, nuestro ministro, nuestro gobierno en el mes de marzo, luego nos agarró la pandemia y ya sabemos lo que pasó, el gobierno de Jamaica, por eso estaba la ministra, y están invitados para firmar Honduras, Brasil y Panamá. Lo que pasa que, bueno, la pandemia fue una barrera muy importante, así que tenemos toda la esperanza de que el año que viene podamos avanzar, perdón. Pásame la otra. Yo lo que quiero, después van a entenderme por qué le voy a mostrar algunos mapitas. Pásame la siguiente, Carlito, ¿sí? Bueno, estos son las guías tienen 6 pilares, ¿sí? Para trabajar. Es la gran oportunidad. ¿Qué nos viene a decir estos 6 pilares que se han construido? Que no solamente por muchos años, por lo menos nosotras las trabajadoras sexuales, las compañeras trans y otras de nuestras poblaciones, nos han sacado mucha sangre, ¿no? La cooperación internacional, el Fondo Mundial, todos creen que la solución estaba en sacarnos sangre, hacernos testeo. Y la verdad que sí, hemos avanzado, hemos bajado la prevalencia, pero ¿saben qué? No es solo eso, necesitamos más. ¿No? Necesitamos mejorar el entorno comunitario, necesitamos el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, necesitamos trabajar en la educación, hay que educar a la gente desde que va a la escuela en el tema del VIH para que le pierdan el miedo, necesitamos seguir, digamos, sensibilizando a los servicios de salud. Pero acá hay una diferencia que yo quisiera hacer, no solamente que lo hagamos nosotras. Acá, al haber firmado, y cuando tenga que firmar los gobiernos tienen que ayudarnos a hacer este trabajo, ¿sí? Los gobiernos deberían, esas guías que tenemos, la mayoría de las poblaciones tenemos guías de atención de salud, o sea, hemos construido guías de cómo nos gustaría que nos atiendan, pero no solamente revisándonos la vagina, no solamente sacándonos sangre, sino toda, una salud integral. Inclusive la salud mental, ¿no es cierto? Que también es parte de nuestra salud y que hay que mejorarla por el tema de autoestima. Bueno, los servicios de salud, la justicia, remoción de barreras, digamos. Y ahí quiero ir a la siguiente filmina y entonces le voy a empezar a mostrar cómo está el mapa en cuestiones de derechos. Siguiente, Carlito, por favor. Me dijeron que hable despacio, pero a mí me es imposible, la ansiedad me mata. Bueno, tenemos ley de identidad de género en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. ¿Sí? Siguiente, por favor. Talento, mi coequiper, talento, mi Bueno, tenemos esta ley que estamos esperando hoy. Quiero decirle que nuestro corazón está a punto de explotar, ¿no? Por lo que va a pasar esta noche, esta madrugada. Tenemos ley de aborto legal y gratuito en la ciudad de Cuba, México, Guyana Francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente. Bueno, ley de matrimonio igualitario, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay. Y les puse algunas otras perlitas, ¿sí? Vamos. Estas cosas no son para mí, ¿viste? Bueno, tenemos el uso medicinal del cannabis, ¿no? Se han ido todo esto teniendo en Argentina, Chile, Colombia, bueno, Perú, Puerto Rico, bueno. Siguiente, por favor, y ya creo que vamos terminando, así yo puedo ir cerrando, porfa. Bueno, y tenemos 4 sindicatos legalmente reconocidos, 4 sindicatos de trabajadoras sexuales legalmente reconocidos. O sea, hay muchas organizaciones como AMAR y otras, y Uruguay y otras organizaciones que somos sindicatos de hecho, pero estas compañeras son de hecho y de derecho. Se logró que la primera fue Colombia, Guatemala, Nicaragua y Perú. Eso logramos nosotras en estos últimos, diría yo, 10 años, ¿sí? Y vamos por más. Y la última, creo que ya ahí termino, ¿sí?
Ley de SIDA. En la mayoría y en toda la región tenemos ley nacional de SIDA. Esas leyes están viejas, como yo, ¿sí? Están viejas. Estamos en otra era, en la era de las nuevas tecnologías, por lo tanto es imperiosamente que esas guías se puedan renovar con la participación de nosotros. Entonces yo creo que las guías que hoy estamos presentando, más digamos, el índice de estima y discriminación que acaban de hacer los compañeros de la red de jóvenes, son la gran oportunidad. Con esas dos cosas que se han hecho, tenemos que avanzar. ¿Por qué estoy mostrando esto de los mapitas? Lo que estoy diciendo es que todo eso que logramos, no nos regalaron nada. No es que un día se levantó un gobierno, por más progresista que fue, y dijo, ay, le voy a dar la ley de trabajo sexual, o ay, le voy a dar la ley de SIDA. No, compañeras y compañeros jóvenes sobre todo. Todo lo que hoy tenemos y hemos logrado a lo largo y a lo ancho de esta región, este esfuerzo nuestro, de todas y todos nosotros y nosotras, ¿me entiende? Es habernos sacado la madre. En ese momento no teníamos Fondo Mundial, no había dinero, sin embargo, nosotras logramos todo lo que logramos. ¿Qué le quiero decir? Que ahora es tiempo de las jóvenes y los jóvenes. Hoy tienen herramientas, hoy tienen WhatsApp, hoy tienen Internet, ¿me entiende? Hoy tienen algunos gobiernos progresistas, hoy tienen asfalto para caminar. Nosotros caminamos por la tierra, nosotros caminamos por el barro. Sin embargo, había una militancia. ¿Por qué? Porque estábamos enamorados de la causa por la que peleábamos. Entonces se tienen que volver a enamorar. ¿Me entiende? No desechen lo viejo como nosotros, aprendan, nosotras podemos ayudar, no nos hagan del costado, tenemos experiencia, la experiencia no se gana en un WhatsApp, la experiencia no se gana en la televisión ni en Netflix, la experiencia se hace caminando, ¿me entiende? Cayéndose, tropezándose y volviéndonos a levantar, así hicimos la experiencia, entonces aprovechenlo, hagamos de esta guía una realidad. Que cada gobierno pueda firmar esta guía depende de nosotras. Y sabe que dejemos de estar individualistas, tenemos que volver a juntarnos, tenemos que volver realmente a hacer esto. Las organizaciones de TRAN, las organizaciones de HCH, tenemos que juntarnos, cada una tenemos nuestra experticia, nuestros conocimientos, y esos conocimientos hay que juntarse, fortalecerse para realmente hacer una América Latina y del Caribe más igualitaria, más justa para vivir, ¿no? Con trabajo digno, ¿sí? En condiciones dignas para nosotras las trabajadoras sexuales, trabajo real para todas las personas viviendo con VIH, ley de matrimonio igualitario. No puede ser que hay países en el Caribe que todavía, ¿me entiende?, la homosexualidad es un crimen. Entonces depende que nosotras y nosotros hagamos todo el esfuerzo para volver a una militancia realmente que la teníamos en los 90 y en el 2000. Así que yo lo invito y las invito que esta es una gran oportunidad, no la desaprovechemos. El Fondo Mundial tiene la plata, por eso está acá. Por eso está, es uno de los socios de esta alianza, ¿no? Para que ponga la platita, ¿me entiende? Ya no tanto sacarnos sangre, sino derechos humanos. Queremos realmente salud integral y queremos derechos humanos. Queremos vivir una vida digna, sin estima y discriminación. Así que muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible que hoy estemos reunidos y también de que tengamos esta guía. Feliz año. Muchas gracias, Elena. Y que muchas sea gracias. Todavía no terminamos, no se nos vayan todavía. Muchísimas gracias, Elena. Esto es muy significativo. Creo que es importante resaltar, como bien lo hiciste, Isaya también, que esta iniciativa surgió en una discusión de la Junta Coordinadora de la ONU-SIDA, PCB, y por iniciativa de la sociedad civil, de los miembros de la delegación de ONGs, y de los observadores que estaban apoyando esa famosa reunión que dio pie a esto. También mencionar, como decías, que GNP ha revisado el índice de estigma y lo tenemos 3.0 o 4.0, o sea que es importante que en todos los países que están escuchando ahora pasemos del diagnóstico más informal a un diagnóstico mucho más
¿cómo te puedo decir? Mucho más sistematizado. ONUCIDA es socio del índice de estigma junto con GNP, está a su disposición. Hay países que ya lo aplicaron y pueden ofrecerles cooperación horizontal de sociedad civil a sociedad civil. Es una herramienta de incidencia política muy importante. Mi último comentario antes de pedirle a César para que cierre la reunión, es una cosa que cuando estaba presentando Elena, siempre en los últimos meses me retumba mucho en la cabeza, y es la importancia antes del COVID, ¿no? Parece que esta pesadilla que ya lleva 11 meses y va a llevar algunos más, parece que nos puso algunas cosas en suspenso. Pero quería señalar el ejemplo de Retrasex y por supuesto Elena Reinaga, que saltó el corralito. Bueno, ¿no? El corralito tiene una connotación muy negativa en la Argentina, pero salió del mundo del trabajo sexual o del VIH, o no, y empezó a incursionar. Igual le pasó al movimiento de personas trans. Empezó a incursionar y a tener diálogos incómodos con a una parte del movimiento de mujeres en la Organización de los Estados Americanos, en la CEPAL, en la organización de Cairo más 25, etc. Dijeron, bueno, no somos bienvenidas, no importa, somos mujeres. Somos mujeres trans, somos mujeres trabajadoras sexuales y mujeres indígenas, afrodescendientes. Nos venimos a sentar acá, no necesitamos que nos inviten, nos hicimos ese lugar. Y muchas veces la gente que trabajamos en VIH hablamos de predicar para el coro, y creo que este ejemplo, esta alianza global, el trabajo que Retrasex y Elena liderando viene haciendo en trabajar con diferentes partes del movimiento de mujeres, demuestra que hay que salir de predicar para el coro. Sobre todo porque cuando volvamos a alguna nueva normalidad, vamos a saber cómo eso se vea, tenemos que entrar a la discusión de la cobertura universal sanitaria, y si no participamos, la vamos a padecer. Nosotros tenemos la oportunidad en nuestros países de discutir cómo la cobertura universal sanitaria, cuyo día es el día 12 de este mes, y hay una campaña para llamar la atención sobre cómo tiene que participar la sociedad civil en la discusión de cobertura universal sanitaria. Es importante. Es importante, como mencionaba Elena, la despenalización del uso del cannabis, y justo veo a Pablo Zimmerman. Intercambio es una organización muy importante en el país y en la región que cumple 25 años. Parezco locutor de radio porque he metido una cantidad de avisos publicitarios sin parar. Y entonces, terminada la tanda publicitaria, le pido al doctor César Núñez que pueda cerrar la reunión. Y felicitaciones a todos los que cumplen años, que lanzan páginas web y que están haciendo un trabajo extraordinario. Nos llenan mucho de orgullo. César. Javier, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una sesión muy importante. Hemos escuchado temas relevantes. Como bien decís, a veces pareciera que estamos hablándonos los del coro o los del equipo, los de la foto, tal vez una frase un poco más latina, pero no debemos dejar de hacerlo. Creo que esa es una cuestión muy importante. De cara a 2021, creo que siempre los que trabajamos en VIH lo hemos hecho con una mirada al futuro, pensando que va a ser mejor. Y justo en 2021 tenemos la próxima reunión de alto nivel en la mira, que tendría que ser en el mes de junio. Y ahí es donde los compromisos de los países que se han venido reiterando cada 5 años tendrán que ser ratificados e incluso, ojalá, ampliados. Tenemos 2 pandemias, la vacuna no nos va a resolver el problema en el mundo, en ningún país, ni siquiera los del norte van a resolver el tema del nuevo coronavirus con la vacuna. Necesitamos todavía un poco más de tiempo, y el reconocer que hay lecciones aprendidas de la respuesta al SIDA que pueden aplicarse y se están aplicando a la respuesta al COVID. Y así como, ojalá, yo esperaría que las cosas que están aprendiendo rápidamente en la respuesta a COVID nos ayuden a sacar cosas positivas para la respuesta al SIDA. Ayer estaba dando una presentación y miraba cómo la primera vez que se reporta un caso de SIDA, 81. La primera vez que se describe el virus, 83. La primera prueba en 85. Eran años lo que se tardaban la ciencia, ¿no? O se tardó con el tema de VIH. Se ha aprendido mucho y eso nos ha permitido dar respuesta mucho más rápida, tal vez no tanto como lo hubiéramos querido, al COVID, pero les dejo como de reto a todos y todas los que están conectados a esta sesión
que vayamos pensando cómo nos preparamos para 2021 desde la perspectiva de la respuesta al SIDA. Ya el COVID de alguna manera, o la COVID como le dicen en España, nos ayudó a acelerar la prueba, la autoprueba, nos ayudó a acelerar la dispensación de múltiples meses de tratamiento, que ya era una recomendación de varios años. Veamos qué más podemos aplicar. Marcela Alsina nos hablaba también de la protección social. Creo que todos esos elementos tenemos que irlos preparando de una manera estructurada y bajo también la década de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Lo dejo ahí, Javier, siempre agradecido y admirándote por la conducción de estas sesiones durante toda esta época. Te deseo lo mejor, ¿eh? Un abrazo. Gracias, César. Y como bien mencionabas, se viene la reunión de alto nivel. Los co-facilitadores son Namibia y Australia. Ya hemos empezado a hacer un poquito de diplomacia, para decirlo elegantemente. Así que antenas despiertas, que se viene la próxima reunión de alto nivel. Les pedimos que prendan sus cámaras para la foto grupal. Esta vez no vamos a usar escaleras, como en toda reunión de OPS, así que solo vamos a usar las cámaras. Les agradecemos a todas, todos y todes. Obviamente me imagino que todos los que están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos vamos a ver pronto en unas horas en la plaza. Agradecerles a todos los panelistas, las panelistas y les panelistas que básicamente hicieron de esta reunión lo rica que es. Los países que todavía ya están en lista para firmar, que acompañen a la Alianza Global, que acompañen a Elena y a ONU-SIDA y a GNP en este esfuerzo. Muchísimas gracias a todas, todos y todes. Cuídense y usen barbijo, que la vacuna tarda y no es suficiente por ahora. Perdón, gracias, perdón. hasta luego. Quería decir Elena. que Nadir Cardoso es la coordinadora de la República Argentina. Ahí está, de la red Está, ok. Un abrazo, claro, Elena. por supuesto. Gracias, Enhorabuena. gracias a todos. Gracias a todos. Felicitaciones y gracias a todos. Chao a Foto todos, que muchas sea gracias. ley. Bye. Muchas gracias. Queremos la cura. Yo la foto, La cura Javier. del VIH para el 2021. ¿Sacaste la foto, Carlos? Hoy, aborto legal para no morir, anticonceptivo para no abortar. Todavía que Nos sea. vemos entonces, los del barrio nos vemos en el Congreso En la plaza, y los demás prendan velas, por favor. No se equivoquen del lado, no vayan al lado celeste. Hasta luego, gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias a todos y todas y todes. Saludos, que estén La bien. cura para el 2021. Las personas con VIH queremos la cura, por favor. Muy bien, muy bien. Mira, Elena, ¿dónde andamos? Sí, mi amor. Tomando las encuestas con las compañeras acá en la plaza. Bueno. Chao, estamos aquí con Víctor Hugo. Chao, ya las vi. Gracias por estar, compañera. Dos vaginales, vamos a checar con dos de vaginales. Chao, compañera.